Shalom Ubrajá, Javerim. Estamos aquí para compartir nuevamente una reflexión sobre las palabras de Mashiach y para ponerlas dentro de nuestro corazón y pedirle al Abacadosh, al Padre Celestial, que dé fruto en nuestras vidas y a través de sus palabras nosotros tengamos un acercamiento sincero al Padre a través de un arrepentimiento sincero, una teshuvá diaria y un acercamiento a sus misbot para saber andar y comportarnos acá en la tierra, mientras que esperamos en Tigba, en esperanza y en emuná, en fe, la venida de Mashiach y el establecimiento del Olam, el establecimiento del Malchut HaShamayim, del reino de los cielos. En el libro de Yohanan, en el capítulo Aleph, en el capítulo 1, en el versículo pasó 28, dice así: estas cosas sucedieron en Betabara, al otro lado del río Jordán, del Jardín, donde Yohanan estaba haciendo tevilá a los que iban a escucharle, una tevilá donde confesaban sus pecados para arrepentimiento. En el 29 dice: el día siguiente día vio Yohanan a Yeshua que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de el Padre de Elohim que quita el pecado del mundo. Padre Abacadosh, danos entendimiento para poder entender y comprender estas palabras. Bueno, este tema es bien hermoso porque es entender la función, una de las funciones de Mashiach. Mashiach tiene varias funciones. Es el ungido, es profeta, es también el Sadik de Sadikim, justo de justos, en quien nosotros entendemos justificación, pero tenemos que entender bien qué significa ser justificados en Yeshua. Básicamente es por la fe en Mashiach, nosotros ser recubiertos y llenos del Ruach HaKodesh para que Él nos haga andar en las misbot como Él anduvo en todas las misbot del Padre. Pero estamos viendo aquí una parte donde habla de Cordero de Dios, de ese Corbán. Sabemos que los corderos tenían una función y era la función de expiar nuestros pecados, y vemos como en Isayahu, en el profeta Isaías 53, se levantó una profecía que es la que nosotros como judíos, cuando el Padre nos revela esas palabras mostrándose a su Hijo Yeshua el Mashiach, entendemos cuando dice en esa profecía que levantaría un hombre para que él llevara el pecado del pueblo. Está escrito, está profetizado, y ya es una decisión de cada uno personal aceptar, creer en fe esto, para que el Padre proceda a revelarnos eso. Nosotros tenemos que entender que hay cosas de la Torah que son por fe, por emuná, por decisión propia, que las aceptamos o no las aceptamos. Es como cuando a alguien le dices: mira, solamente hay un Dios único y verdadero. En el monte Sinaí Él entregó las tablas de la Torah. Allí 3 millones de Yehudim lo vieron. Cualquiera puede decirte: bueno, ¿y a mí quién me corrobora que eso fue cierto? ¿Quién me corrobora que eso fue verdad? Bueno, hubo 3 millones de testigos. Bueno, eso es para ti, hubo 3 millones de testigos para ti. Quedó escrito. Bueno, ¿a mí quién me dice que eso no son fábulas, que eso no son unos libros de fábulas de un pueblo, de tradiciones, de cuentos, mitos? Un mito perfectamente pudo haber sido solo eso. Por más de que haya sido una realidad, haya sucedido, haya sido algo real, creer o no creer en las cosas que el Eterno nos da a través de sus escritos, en últimas
es una es un proceso de aceptación por fe, por emuná. Es simplemente el libre albedrío. Alguien puede decir, yo no creo eso. Así está escrito, así tú me lo digas, así está el pueblo de Israel. Bueno, para mí es una fábula. En últimas, es lo que la persona desee decidir. Entonces, los cielos y la tierra fueron hechos en 6 días y el séptimo el Eterno descansó. Bueno, en últimas, cualquier persona, todos podemos refutar eso, podemos decir, bueno, eso es un mito, eso es una fábula, es una tradición de un pueblo. ¿Quién me puede comprobar eso? Solamente el Espíritu del Todopoderoso puede revelarle y puede corroborarle eso que está escrito a tu espíritu, siempre y cuando tú abras la puerta de tu corazón y le permitas la oportunidad de que Él dé testimonio a tu espíritu. Pero para que tú hagas eso, para que una persona pueda recibir esa revelación de parte del Espíritu del Todopoderoso, primero necesita pasar por su intelecto, por su mente, y esa persona necesita hacer el proceso de aceptación, de fe, de en su libre albedrío, en su libertad, de aceptar o no aceptar algo, decir, lo creo por fe. Así son las cosas de fe, las cosas de emuná. Después de que tú haces ese proceso, después de que tú abres esa puerta y aceptas algo como verdadero, es que el Espíritu de Dios va a venir a actuar sobre tu vida. Él no te va a imponer nada a la fuerza. No te va a imponer nada a la fuerza. Entonces por eso hay ciertos textos donde el Padre simplemente espera de nosotros ese deseo de conocerle. Hay personas que desean comprobar su existencia, que desean comprobar que Mashiach, que Yeshua es Mashiach. Muy factiblemente estas personas se van a quedar esperando una comprobación, porque el Padre no está interesado en comprobarle a nadie que Yeshua es el Mesías. Él está interesado en mostrarle a aquellos que desean conocer al Mashiach que Yeshua es el Mesías. Porque para nada nos sirve a nosotros comprobar que Yeshua es el Mesías si nosotros no lo aceptamos como Mashiach y no aceptamos para lo que Él vino. Y aquí es donde tocamos el tema de Él como Cordero de Elohim. Si es el Cordero de Elohim, nosotros tenemos que entender que Él tiene una función, y esa función es llevarnos en arrepentimiento al Padre para que confesemos nuestros pecados delante del Padre. Él es un instrumento de salvación en manos del Padre. Pero la salvación viene directamente de aquel que puede decirte te perdono o no te perdono los pecados. En últimas, del que borra tus transgresiones, mis transgresiones del libro donde están escritas, del que puede borrar o no o escribir tu nombre y mi nombre en el libro de la vida. Él es ese instrumento al cual nosotros debemos ir. ¿Por qué? Porque no solamente es instrumento para llevarnos a un arrepentimiento, para mostrarnos nuestro pecado, para confrontarnos a la Torá y mostrarnos que estamos en un mal camino y que debemos volver al Padre para que no nos perdamos, para que no nos desconectemos por la eternidad de nuestro Creador y para que volvamos de donde procedemos, de nuestro Creador, sino también cumple esa función de llevar en su sacrificio nuestros pecados, porque nuestros pecados deben ser colocados en algún lado, ellos no pueden quedar volando en el aire. Por eso el Cordero cumplía esa función. Cuando se iba a hacer un sacrificio de expiación, se llevaba un cordero y se ponían las manos sobre este cordero, para que nuestros pecados pasaran sobre ese cordero, y al ese cordero ser muerto, suplía nuestro lugar. En vez de nosotros morir por nuestros pecados, que era lo que deberíamos y merecemos por nuestros pecados, Él se ponía en nuestro lugar. Eso fue lo que quedó escrito en el profeta cuando habló de que un hombre llevaría el pecado del pueblo.
La muerte, que es lo que debe venir sobre aquel que peca contra los mandamientos del Eterno, fue sobre los hombros de Yeshua. Él fue muerto por nuestros pecados. Entonces, no solamente su función fue llevarnos a través de sus enseñanzas a retornar al Padre, llevarnos a un arrepentimiento, bueno, esa parte, perfecto, pero había un momento en el cual, después de haber confesado nuestros pecados tenían que recaer sobre alguien. Y ahí es donde cumple Él esa función de Cordero. Y tiene que nuestros pecados diarios recaer sobre alguien. Y en este momento no hay Beit HaMikdash. No tenemos un templo ni tenemos oportunidad de presentar los corderos. Por eso Él es el Cordero. Por eso es que nosotros todos los días tenemos que esos pecados que cometemos, esas faltas que cometemos, confesarlas, pero luego de confesarlas y pedir perdón al Padre, a través de de reargudirnos diariamente por medio de las enseñanzas de Mashiach, tenemos que ir a Él ya no como un rabí, ya no como roé, tenemos que ir a Él como Cordero, como aquel que a través de su sacrificio va a llevar lo que nosotros merecemos por esos pecados que nos son perdonados, que es la muerte. Y por eso es que a diario nosotros debemos ir a Él como Cordero. Por eso es que a diario nosotros recordamos lo que Él hizo. Recordar lo que Él hizo hace que se produzca arrepentimiento en nuestro corazón. Y al confesar nuestros pecados tenemos que hacer lo mismo que se hacía cuando se presentaba un Cordero expiatorio. Nosotros no podemos poner nuestras manos físicamente en la cabeza de este Cordero de Yeshua, pero sí en el Espíritu nosotros podemos entregar nuestra carga a Él, podemos entregar nuestros pecados a Él, entregarlos a Él en ese momento en que Él dio su cuerpo y su sangre por nosotros. Y es en ese momento donde nuestros pecados son llevados a ese instante en el cual el Padre llevó el pecado de un pueblo en un hombre. Y ese hombre tiene un nombre propio, Yeshua, el Mesías. Y allí en ese instante, en ese lugar, es donde son expiados tus pecados y mis pecados. Y ahí es donde es aceptado el arrepentimiento que produjo las enseñanzas de Mashiach en nuestras vidas, y son perdonados de parte del Padre nuestras transgresiones. Y debemos hacerlo diariamente 2 veces al día, en las mañanas y en las tardes, para así mantener nuestra alma libre de la carga que produce el pecado. El pecado siempre nos va a apartar del Padre. Entonces, amados amigos, mi invitación para este día es que vayamos al Mesías, no solamente como nuestro maestro, como nuestro rabí, no solamente como nuestro pastor, no solamente como el profeta, sino como nuestro Cordero. Y vayamos en arrepentimiento al Padre y a Él como Cordero para poner nuestros pecados y que Él los expíe. En Yeshua les deseo un feliz día para todos y estudiemos la Torah del Padre y las enseñanzas de Mashiach, sin dejar de leer Teilim, Salmos y también, qué bueno, los proverbios, leer para adquirir sabiduría, Mishle. Bendición para todos desde Israel.